Bueno, ¿qué tal? Futuro ministro de Milei, Darío Francos, consideró como un dólar razonable el de un valor de 650 pesos. El tema es si este dólar razonable es tan razonable como él afirmó. Parecería que nos estamos olvidando de lo que son los desequilibrios estructurales que tiene la economía. Realmente a los 650 se arriba a partir de tomar el dólar con el cual asume Alberto Fernández, aproximadamente 63 pesos, considerar una inflación para el año 2020 de 36%, 2021 de un poco más del 50%, 95 para el 2022 y este año, si lo consideramos a 150%, nos daría capitalizando por esos valores esos 63 pesos en 658, valor más o menos aproximado a lo que está planteando Francos como un dólar razonable. Bien, entonces, si directamente pensamos que todo es matemática y que es estática, traspolamos esos 63 pesos a 650, aproximadamente 658, y tiene la lógica. Ahora, ¿qué es lo que sucede realmente dentro de esta economía, la economía argentina? Este simple cálculo matemático realmente no está previendo cuál va a ser, primer paso, el efecto de subir el tipo de cambio a los propios 650. Supongamos que el lunes próximo el tipo de cambio sube a 650 desde los 370, 380 actuales, estamos hablando del dólar oficial. Esa suba de el tipo de cambio va a generar un efecto posterior casi inmediato en los precios. Será de un 30, será de un 20, será un 50%, será de un 80%. Eso implica un cambio nominal que va a implicar una necesidad de retroalimentación del propio tipo de cambio, si no, queda atrasado. En el caso hipotético que el aumento de los precios fuera del 100%, obviamente que es el mismo valor en términos reales que si hoy tiene un tipo de cambio entre 370 y 380. Supongamos que eso no sea inmediato y que aunque sea un 20 o 30%, ya con la inercia inflacionaria que tenemos ahora, por lo tanto ya quedaría atrasado. Hay una dinámica que retroalimenta el propio sistema. Tendríamos que buscar dentro de un plan integral que se aplique al mismo tiempo del aumento del tipo de cambio alguna manera de frenar la suba de los precios. En algún momento se implementó un plan austral donde hubo un congelamiento retrotrayendo los precios a un valor anterior al ajuste del tipo de cambio. En el caso de la convertibilidad se abrió la economía. Ahí restrictamente podían ingresar materias primas y bienes finales de capital desde el resto del mundo con cero arancel. Simultáneamente integramos a Argentina al Mercosur. No tenemos todavía noticias de algún tipo de plan integral que se esté implementando junto con esta primera medida, que sería la de suba de tipo de cambio, porque enviar un tren de leyes o modificaciones de leyes implica todo un trabajo legislativo. La política fiscal tiene un amplio retardo que se llama retardo interno, desde la norma, transformarla realmente en una ley, reglamentarla y ponerla en ejecución, mientras que lo monetario financiero tiene un retardo interno muy corto con un efecto mucho más largo. Ojo que si al mismo tiempo tenemos una presión importante para mejorar los salarios ante la pérdida de salario real por el aumento del tipo de cambio, corremos el riesgo de vivir un Rodrigazo, que fue que Rodrigo tuvo que después aumentar los salarios o se aumentaron en la economía, en una economía libre o pseudo libre, aumentan los salarios un mes después de aumentar tarifas y el propio tipo de cambio, y eso lleva a que se eliminen las mejoras nominales y de ahí en más, o sea, como hay un deterioro real de los ingresos, se lo trata de recomponer y eso, presión de la CGT, y eso lleva a eliminar las mejores anteriores. Entonces eso da una dinámica que espiraliza un proceso inflacionario. ¿Mm? Entonces, los cambios nominales hay que ver si se transforman en cambios reales. De eso estamos hablando. Pero segundo, la situación macro es totalmente diferente a la del valor del dólar 63. Si solamente capitalizamos por las inflaciones pasadas, lo llevamos a 6,50, sin pensar en la dinámica, tendríamos que estar pensando en la situación macroeconómica. Por ejemplo, un banco central no sin reservas, con reservas negativas, ha tomado de alguien por lo menos 12.000 millones de dólares.
pero al mismo tiempo vemos que el Banco Central ha impedido que se paguen importaciones, porque se permitió, y eso fue una medida de masa, que se realicen compras al exterior con una financiación de 6 meses. Esos 6 meses ya pasaron y la acumulación de deuda comercial y la falta entonces de dólares para poder pagar deudas que se han contraído quizás casi un año atrás, ya es mayor a los 20.000 millones de dólares. Se calcula que terminamos este año por lo menos en 25 o 28 mil millones de dólares. Ese faltante no es necesariamente del Banco Central, pueden salir a buscarlos al mercado, pero va a ser una presión muy importante sobre el propio tipo de cambio, aunque sean los dólares financieros, siempre y cuando que los importadores puedan pagarlos y no haya recursos judiciales para tratar de comprarlo al tipo de cambio oficial del momento. Estamos dejando todavía de lado lo que son las LELIQs, que ahora se han convertido en bases, una masa de oferta de base monetaria que va creciendo continuamente, porque en definitiva cuando eso se monetice va a implicar un aumento del circulante, un aumento de la base monetaria y eso implicaría con una reducción de el tiempo que deseamos tener pesos en las manos, o sea, aumento de la velocidad de circulación, con una contracción en la demanda de pesos y una caída del nivel de actividad, simplemente un aumento en los precios, lo cual retroalimenta el sistema anterior y lleva a que ese valor de 650 solamente sería para restablecer el tipo de cambio por la inflación pasada, pero tenemos que pensar en todos estos desequilibrios y la inflación que está por venir. Aumento de tarifas, el propio aumento del tipo de cambio, aumento de combustibles, todo eso va a retroalimentar el propio sistema. En un contexto donde no deseamos tener pesos, nos vamos a ir a cualquier activo, acciones, bonos, autos, computadoras o alimentos. Cada uno verá en qué poder hacerlo. Entonces, si nos encontramos que va a aumentar la oferta de dinero, me pueden decir, pero al aumentar el tipo de cambio, con ese dinero puedo comprar menos dólares. El tema es a qué precio compro el dólar. El Banco Central no los tiene. ¿Quién va a prestarle al Banco Central ese dinero? Bueno, todo esto lo tenemos que dilucidar. Falta todavía el plan integral, estamos a 5 días de la asunción de Milei. Por supuesto que nos pueden sorprender con un plan con reformas estructurales que esté ya diseñado y que se lo anuncie dentro de 5 días. Hoy ese tipo de cambio de 650 razonable no es tan razonable, salvo que tenga una información que obviamente hoy no está disponible. Por ahí podríamos ir a otro aspecto, la gobernabilidad. Está en duda. ¿Por qué? Pensemos en quienes están asumiendo los cargos en los distintos puestos. No si hay sindicatos, CGT, opositores que están dispuestos a salir frente a cualquier pérdida de derecho adquirido, directamente por la cohesión en el funcionamiento del gobierno. Vemos que las designaciones que se están realizando tienen que ver mucho con acuerdos políticos, pero son como distintos compartimentos estancos que se están formando. Responden a Córdoba, otros responden al PRO, otros responden obviamente a la Libertad Avanza. Se ha perdido la cohesión de un equipo. Hay que ver cómo hacen para funcionar en conjunto. Hoy por hoy seguramente existen un montón de personas que están muy contentas y con toda su sapiencia van a estar tratando de cumplir las funciones de mejor manera al frente del Estado argentino. El tema es si saben a quién tienen al lado o con quién van a tener que interactuar. Ni siquiera estamos hablando de capacidad, sino de que al conjunto de ideas de la libertad las acompañaba, las mostraba o las defendía y las llevó, por supuesto, a que gran parte importante de la población argentina la voten, con la idea de que estaban dispuestos para gobernar desde el día que se les diga. Hoy estamos viendo una conformación de un equipo de gobierno que son una suma de individuales, seguramente los mejores en cada cargo, supongamos que es de esa manera. Ahora que no tienen la más mínima relación con el resto. Que los libertarios que supuestamente iban a estar acompañando a Milei hoy están desaparecidos. Uno a uno fueron quedando fuera del futuro gobierno. Resultado, cuando se tiene que trabajar frente a la situación que tenemos por delante, seguramente se requiere de sapiencia, pero también de cohesión para poder funcionar. Una mínima coordinación tendrá que ser
muy importante, y no pensando nada más en las 8 o 9 ministerios y el presidente y todo lo que es la cúpula de un gobierno, sino los miles y miles de personas que tienen que estar después cumpliendo con sus funciones a lo largo de todo el territorio nacional. ¿Hay un plan integral consistente realmente? ¿Se lo va a poder implementar? ¿Hay el recurso humano para poder implementarlo? Son incógnitas, son dudas. Sin tirar las tintas contra alguien, pero por ejemplo, tenemos a alguien que iba a ser vicepresidente por una de las fórmulas y hoy va a ser el ministro, secretario de Defensa. ¿Es realmente la persona capacitada para eso? ¿Es el mejor en ese cargo? ¿O es un vuelto político por un apoyo electoral o por absorber a lo que es una de las distintas fórmulas presidenciales que acompañaron, por supuesto, en la última parte de la contienda electoral? La realidad es que hoy por hoy el secretario legal y técnico de la presidencia es quien va a quedar para el próximo gobierno, por lo menos los primeros días. Eso lleva a pensar si es que no tiene una persona capacitada para cumplir ese cargo. Y tengo que recurrir a quien está en gestiones en este momento. Son dudas, por supuesto que hay un deseo gigante de que todo esto funcione de mejor manera, pero estamos todos dentro del mismo barco, pero uno puede tener las dudas de si los valores que parecen razonables son efectivamente aquellos valores que van a persistir en el tiempo, y eso depende de las expectativas que se generen hasta el día lunes próximo, pero de ahí, o domingo mismo, y de ahí en más de la implementación del plan que esperamos que se esté presentando. Y al mismo tiempo, la posibilidad de implementación de ese plan va a depender de la capacidad política del presidente actual y todo su equipo, pero ante una sola declaración del futuro ministro de Economía, ya vemos la falta de cohesión, porque si hace hora y media, 2 horas atrás, frente a un conjunto de periodistas, cuando se les pregunta si le parece que está bien el valor que dio Francos de 650 para un dólar razonable, dice que no puede ser tan irresponsable de dar un valor para el dólar. La verdad que hubo un descuido total sobre qué se puede interpretar como mensaje respecto a la afirmación del futuro ministro del Interior de Milei. Pero el Caputo, si uno lo quiere leer de esa manera, termina de decirle irresponsable a el ministro de Interior del propio gobierno, donde él todavía no empezó a cumplir con funciones. Eso es una falta de coordinación, cohesión. Sobreentendemos que lo dijo en forma individual por ser el futuro ministro de Economía, que no podía dar un valor, pero el ministro de Interior fue quien hizo esa afirmación. No lo inventó un periodista ni tampoco un opositor. Ese 650 pesos razonable, vuelvo a repetir, es un cálculo matemático poniendo los 63 inicial, la inflación acumulada hasta este momento. Pero incluso todavía considera como un valor anual de inflación a uno que no esté afectado por la propia medida de aumentar el tipo de cambio oficial. O sea que, más para gente que no es economista, sería recomendable el no dar valores, el abstenerse de dar valores, porque cumplen cargos que hoy todavía no están cumpliendo, pero que son muy importantes para el funcionamiento de la economía. Ya genera un incentivo de aumento del tipo de cambio a partir del lunes. Incluso hay informes de sociedades de bolsa, LIC, muy vinculadas con el gobierno futuro, que están hablando hasta no de un aumento de tipo de cambio, sino dos. Uno que implicaría una especie de convergencia también sobre febrero. Entonces termino de dar un segundo indicio sobre un aumento nominal mayor después del verano. La verdad es que cuando se trata de implementar una política económica seriamente, tomemos un ejemplo, la Reserva Federal de Estados Unidos, se guardan a rajatabla de dar algún tipo de afirmación que pueda ser interpretada de alguna manera por el mercado y solamente hablan a partir de fechas muy precisas, declaraciones, realmente press release y después publicaciones sobre lo que se ha debatido. Y de ahí en más el mercado interpreta. El dar valores por los medios displicentemente puede generar
aunque no se den cuenta, efectos como, por ejemplo, hoy ya estar ajustando precios pensando en el tipo de cambio 650 del lunes. Pero bueno, son nobles en sus funciones, todavía no interpretan, en algunos casos, entiende lo que es el efecto económico financiero de sus afirmaciones, pero la falta de cohesión es evidente y tenemos que ver cómo van a hacer para poder llevar a cabo un plan integral que rogamos que esté disponible lo antes posible, a partir de un grupo tan heterogéneo e incoordinado de gestores políticos, muchos de ellos de décadas y pertenecientes a muchas gestiones. Una verdadera casta que en vez de tener miedo ha conseguido trabajo. Hasta luego.